Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 13, si lo hemos hallado, decimos amén. Entonces lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén y amén. En el capítulo 2, verso 1, empieza hablando el apóstol Pablo acerca de un aliento que le hace a Timoteo para que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, y esto lo hemos mencionado el día sábado pasado, acerca del soldado, de los que militan para el Señor, haciendo comparación también de la milicia en este mundo, del atleta y del labrador, los cuales cada uno tiene su disciplina, su trabajo. Entonces requiere de un esfuerzo propio para llegar a alcanzar lo que uno quiere, y por conocimiento, podemos decir, por conocimiento quiere llegar a alcanzar, en cuanto al modelo de donde hablaba el día sábado, en cuanto al modelo que Dios nos ha entregado, el modelo de doctrina, de palabra, en la cual todos nosotros los que anhelamos, que somos iglesia del Señor, todos seamos formados a ese modelo que es el carácter, la esencia, la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de este cuerpo de carne y manifestado a este mundo. Entonces, mostrando que no es fácil la tarea en el Evangelio, por todas las cosas que suceden cuando uno se decide, cuando uno se presta a querer hacer la voluntad de Dios, querer servirle, querer someterse a su voluntad, someterse a su palabra. Tiene muchísimas cosas que vienen en contra de Él, vienen en contra de la iglesia, vienen en contra de nosotros, que quieren hacer que el propósito de Dios en nuestra vida tal vez se detenga, nos quieren hacer tropezar. Y para nosotros no es algo sorprendente, porque a los que no te hubieron preparado para soportar diferentes clases de tentaciones, pruebas, luchas, terminaron saliendo a las congregaciones por no haber encontrado, por decirlo así, cierto motivo para seguir en el Evangelio, no entendiendo que en el Evangelio se sufre, en el Evangelio se llora, se ríe, se goza, se padece, hay tribulaciones, hay aflicciones, hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay momentos en que nosotros tenemos que comprobar buenos y malos, en la cual tenemos que darnos cuenta que sí, que todas las cosas verdaderamente nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Por eso cada situación que nosotros pasamos, detrás de todo eso tiene que haber un secreto, y tenemos que encontrar ese secreto detrás de todas las cosas que nos sucedan a nosotros, para darnos cuenta todo lo beneficioso que es para nosotros pasar por esas situaciones, sean buenas o sean malas. Entonces el apóstol Pablo le encarga esto a Timoteo, que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Es una vida espiritual que hemos recibido, es una vida en Cristo Jesús, una posición que nada tiene que ver con el mundo, sino que es una posición delante de Dios y delante de los hombres, la cual por la justicia que se nos fue imputada, nos encontramos en una posición especial y no somos personas comunes y corrientes. Entonces, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice la palabra de Dios de esta manera: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Muestra de una manera lo que nosotros podemos llegar a pasar, lo que nosotros podemos llegar a vivir en este mundo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es el resultado de que si un día nosotros tenemos que partir de esta tierra, nos iremos a la presencia del Señor. Si sufrimos, nosotros reinaremos con Él, porque lo que hemos de hacer en este mundo, por medio de las cosas que nos hacen sufrir, es que nosotros soportemos ese sufrimiento
Y en aquel día, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios, Él enjugará todas lágrimas de nuestros ojos, seremos consolados y no va a haber más memoria de lo que nosotros hemos pasado en este mundo y seremos recompensados y estaremos delante de la presencia de Dios, reinaremos con el Señor. Pero si le negáramos a Él, dice, Él también nos negará. Esto es tremendo porque qué feo sería negar al Señor que nos rescató. Ahora nosotros decimos, ¿esto es algo imposible? ¿Es algo imposible que suceda? No, no es algo imposible. No es algo imposible. Si no me equivoco, en el libro de Judas habla de aquellos que negaron, dice, al Señor que les salvó. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros siempre debemos tener presente lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida a favor de nosotros. Entonces, ¿de qué manera nosotros podíamos encontrar algún motivo para negarle a Él? Sino más bien encontrar motivo para exaltarnos en Cristo Jesús y darle así toda la gloria a Él, quien es Él quien la merece. Porque el que se quiere gloriar a sí mismo, su propia gloria busca, y esto no es nada beneficioso para su vida, sino que toda la gloria es para el Señor. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, si fuéramos nosotros infieles, o sea, también para nosotros no es algo nuevo ni es algo que nosotros no sepamos, porque si bien sabemos nosotros que nosotros hemos sido hallados fieles en Cristo Jesús, somos nosotros aquellos que somos dignos de confianza. Se nos fue confiado el Evangelio de las buenas nuevas, de la salvación, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para todos los hombres. Se nos ha confiado la palabra de verdad. Se nos ha confiado una tarea que un hombre natural no puede llevar a cabo. Se nos ha confiado algo tan importante que es el mensaje de la palabra del Señor. No solo a veces para la iglesia, sino para este mundo, para así los hombres que están perdidos sean salvos y por medio de creer en Cristo Jesús vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos y así sean libres para siempre de aquel pecado que lo domina. Ahora, qué tremendo y maravilloso es esto, porque la infidelidad en las congregaciones es algo que se manifiesta y es algo verdadero, porque ¿quién podría decir de nosotros en este lugar? ¿Quién podría decir, yo soy fiel a Dios en todo? ¿Quién puede decir de esa manera? Decirle a Dios, yo te soy fiel en todo lo que tú me encomendaste y en lo que hago no hay ningún error. Ahora, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hablando de que Dios en su carácter, en su esencia, en lo que ha determinado, en lo que se ha propuesto, en lo que Él quiere hacer, su carácter no varía, su esencia no varía, lo que es Él, sus atributos no se modifican de ninguna manera. Dios es fiel, su fidelidad la muestra para cada día, para con su pueblo. Ahora, lo que muestra la fidelidad de Dios es que Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre. Entonces, el hombre puede hacer muchas cosas influenciado por lo que su mente y su corazón puede llegar a pensar o sentir. Su carne, su deseo, su concupiscencia es impulsado y motivado para hacer cosas malas y a veces cosas buenas. Pero Dios no necesita ningún estímulo, no necesita ser persuadido por nada que esté fuera de Él. Dios tiene un carácter propio y por eso nosotros es que tenemos que conocer a Dios en todos sus atributos. Tenemos que conocerle perfectamente quién es Él, cómo es Él, qué es lo que ha planeado, qué es lo que desea, cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta. Porque lo que Él ha determinado, lo que Él ha planeado desde la eternidad para nosotros, amados hermanos, lo hizo en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinita riqueza, en cuanto a ciencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a consejo. Ningún hombre le ha enseñado a Dios, sino que Dios mismo, de lo que Él es, ha planeado todas las cosas.
así la creación del mundo, así la creación de todas las cosas que existen, visibles e invisibles, que se ven o no se ven, todo lo creó Dios en su sabio plan. Y todas las cosas que Él creó son perfectas y tienen cada una una función específica en este mundo, la cual, conforme a su rol, ellas cumplen a la perfección. El sol sale a determinada hora según la estación del año y la luna sale y el sol se pone a determinada hora de la tarde conforme a cada estación del año, y eso no se modifica. Dios manda la lluvia cuando Él quiere, deja de llover cuando Él quiere. Él es soberano, Él es sabio, Él es justo y Él es fiel. Ha llovido por todos lados, ha habido inundaciones por todos lados, pero nunca jamás ha habido un diluvio como fue en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra prometió que jamás enviaría un diluvio. Y Él es fiel en su palabra y lo cumple. Ahora, Dios todo lo que determina, lo cumple, lo ejecuta. Vamos a leer en Isaías capítulo 14, verso 27. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Para mostrar el carácter de Dios, para mostrar que cuando Dios determina algo, a su tiempo lo va a ejecutar. Que cuando Dios determina algo, cuando Él quiere hacer algo, cuando Él quiere mostrar algo, cuando Él quiere que suceda algo, nadie lo puede impedir. No hay fuerza en este mundo que pueda impedir que el poder de Dios actúe. No hay nada en este mundo que detenga la poderosa mano de Dios. Nada en este mundo pudo impedir que cuando Él envió su palabra y cuando nada existía en este mundo, las cosas fueran creadas y las cosas fueran formadas en la creación. Creó todas las cosas y fueron pasando los días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, 6 y día 7. Y Dios vio que todas las cosas que Él había creado eran buenas, eran perfectas, todo en beneficio del hombre. ¿Y quién lo pudo impedir? ¿Quién lo pudo detener? ¿Quién pudo detener el poder de su palabra? ¿Y quién le pudo haber hecho retroceder en cuanto a su pensamiento de aquello que había determinado de hacer? Nadie. Entonces Dios nos muestra a través de su palabra lo que Él puede hacer y que nadie lo puede detener. Vamos a leer en Hechos capítulo 4, verso 27. Hechos capítulo 4, verso 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto a tu mano y tus consejos habían determinado que sucediera. Amén. Se habían unido, dice, Herodes y Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cuántas personas habrán visto? Aún los que estaban enemistados se amigaron. Y en el consejo humano de determinar matar al Señor Jesucristo. Ahora, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo estando en este mundo, ¿fue casualidad? No fue casualidad. Ante todas las cosas, nosotros vemos la Escritura en el Antiguo Testamento, todas las cosas que estaban escritas acerca del Señor Jesucristo desde su nacimiento y todas las cosas que tenía que pasar hasta llegar a la cruz del Calvario. Y los resultados después de su resurrección a favor de los hombres. Pero nada sucedió por casualidad, nadie sucedió porque sucedieron las cosas y así porque iban pasando los días. Lo que iba pasando era porque tenía que pasar. No. El Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Tenía que cumplirse cada palabra que estaban escritos en la ley y en los profetas acerca de Él. Tenía que nacer, tenía que crecer, tenía que manifestarse al hombre,
tenía que cumplir su ministerio, tenía determinado tiempo hasta llegar a la cruz del Calvario. ¿Y quién lo había planeado eso? Dios. Dios lo había determinado así. ¿Conforme a qué? Conforme a su consejo, con cuanto Él había planeado, con cuanto a aquello que había determinado Dios que sucediera. Entonces Dios, siendo fiel a su palabra, siendo fiel a lo que Él es, porque no puede cambiar, entonces hizo que se cumplieran todas las escrituras en su Hijo. Entonces nosotros vemos la fidelidad de Dios a través de su palabra, de lo que Él dice, de lo que Él ha determinado, lo que Él ha planeado. Sea el tiempo, en este caso, que ya pasó, sea el tiempo presente o sea el tiempo futuro, Dios siempre cumple con su palabra. ¿Y quién lo puede detener? ¿Quién pudo detener que el Señor Jesucristo sea crucificado, aún no siendo hallado pecado en Él, aún siendo una persona inocente, siendo el Hijo de Dios? Terminó siendo crucificado como un malhechor más. Allí estaba el plan de Dios, la justicia de Dios revelándose a los hombres. Un hombre tenía que morir por toda la humanidad. El precio del pecado tenía que ser saldado. La muerte tenía que desaparecer, la muerte tenía que ser vencida. Y Dios lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y quién lo pudo detener? ¿Quién lo pudo impedir? Nadie. Y fue algo a favor de todos los hombres. Por eso es que nosotros tenemos que entender cosas que antes no entendíamos, como yo que no entendía, era ignorante estas cosas. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros es, ¿por qué lo hizo? Fue el plan de Dios, fue lo que Él preparó, fue su justicia, fue su amor, fue su misericordia que envió a su Hijo Jesucristo. Después nosotros nos ponemos a pensar y decimos, sí, yo no lo merecía. Realmente no lo merecía. Si yo era un pecador, enemigo de Dios, contrario a Dios, vivía haciendo lo malo, era una persona tal vez malvada y no merecía que Dios me amara de esa manera. No merecía su perdón, no merecía su amor. Entonces nos encontramos ahí motivos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? Dios no es hombre para mentir. Antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. El hombre no siempre puede hablar verdad. De alguna u otra manera termina mintiendo o termina mezclando una verdad con mentira, engañando a otro. ¿Y por qué lo hace? Porque es su esencia. Porque el pecado que mora en él lo gobierna. Es una de las obras de la carne, la mentira. Entonces, la diferencia es que nosotros podemos ver claramente de que Dios no es como el hombre. Dios es muy diferente a cada uno de nosotros. Aún nosotros somos, siendo creyentes, podemos seguir mintiendo. Por eso Pablo en la carta a los Efesios dice, habla verdad cada uno, dice, con su hermano. ¿Y podemos llegar a mentir? Sí, podemos llegar a mentir. Ahora, Dios no es hijo de hombre, dice, para que se arrepienta. No entiende nuestra naturaleza. ¿Se mueve? Dios no tiene nuestra naturaleza. No hay iniquidad en Él. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. No es como cada uno de nosotros. Entonces el carácter de Dios
que se manifiesta hacia nosotros y que nosotros lo podemos ver día a día, es que Él es fiel, que Él no es como nosotros, sino que Él siempre nos habla verdad, que en su fidelidad Él siempre cumple con lo que promete, que en su fidelidad lo que ha determinado para con nosotros, Él lo cumplirá. Nadie lo puede detener, ni siquiera nosotros, ni siquiera nosotros. Por eso es que nosotros nos tenemos que fijar bien cuando Dios nos habla a nosotros de que Él nos escogió, de que Él nos santificó, de que Él nos predestinó en Cristo Jesús. Y mirar y entender claramente su propósito, de que Dios no va a tomar a alguien, de que Dios no va a escoger a alguien y que Él no pueda llevar a cabo su obra en Él. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿No sería justo, Dios, que nosotros podríamos decir entonces delante de Él, decirle: me tomaste a mí, me santificaste, me apartaste para hacer tu voluntad y no lo pudiste hacer conmigo? Ahora, las mismas palabras: y unos hombres para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, es lo que le dice el profeta Samuel en 1 Samuel capítulo 15, verso 29. Primera de Samuel capítulo 15, verso 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En el contexto de este pasaje es cuando Dios desecha a Saúl por haber perdonado al rey Amalek, a Agat, y perdona lo más engordado de todos los animales y lo trae delante del sacerdote para que esos animales sean usados para el sacrificio, para el holocausto. Cuando Dios le había mandado a Samuel que matase niños, mujeres, grandes, pequeños, ancianos, todos los animales, que no perdonara nada y que matara al rey de Amalek. Gloria a Dios. Sin embargo, Saúl, desobedeciendo a Dios, perdona a Agat, perdona a los animales más engordados, desobedeciendo a Dios. Pero lo que nosotros vemos es que el que había elegido a Saúl es Dios. El pueblo de Israel pedía un rey como todas las demás naciones tenían. Y Dios le concedió ese deseo al pueblo de Israel. Samuel se entristeció, pero Dios le dijo a Samuel: no te entristezcas, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Lo que habían hecho era desechar al Dios soberano, que tenía su reinado sobre ellos, quien los cuidaba, quien los guardaba, que estaba con ellos. Ahora, el mismo que lo eligió por la desobediencia de Saúl, lo que hace es desecharlo. En otra palabra, es cortar su reinado a su debido tiempo, hasta el día de la muerte que Saúl murió. Hasta ahí perteneció su reinado. Pero Dios ya había determinado quién lo iba a suceder, y era el rey David. Pero lo tremendo de esto es que Dios cumplió con su palabra. Dios cumplió en su fidelidad hacia el pueblo de Israel, en su carácter, en su decisión. Dios ya había determinado desechar a Saúl y así lo cumplió. Ahora, eso no va a pasar con nosotros. Eso no va a pasar con nosotros. Nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús, predestinados de la eternidad en Cristo Jesús, tomados y elegidos por Dios en Cristo Jesús. Y nosotros Dios no nos va a desechar. Al contrario, ha comenzado en cada uno de nosotros una obra maravillosa, pero en Cristo Jesús. Ha hecho algo nuevo
y ha terminado con todo lo viejo. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Nos ha dado la vida de su Hijo. Nos ha dado su Espíritu Santo para que su palabra se cumpla en nosotros, de que Él estaría con nosotros todos los días y que siempre Él nos guardaría. Envió su Consolador a nuestra vida y aseguró la salvación por medio de su Espíritu Santo. Cristo Jesús vive en cada uno de nosotros y nos ha sellado. Ha puesto su marca en nosotros. Somos su propiedad. Y lo que está en la mano de Dios, ¿quién lo puede arrebatar? Por eso es que la esperanza nuestra es una esperanza maravillosa. No basada en cosas naturales, ni basada en palabras de hombre, sino basada en la palabra de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo. Palabra fiel, ¿por qué? Porque es palabra de Dios y no palabra de hombre. Por eso cuando nosotros le podemos decir a Dios lo que anhelamos, le podemos decir, queremos tu palabra, Dios. Tu palabra, solamente tu palabra, la que sale de tu boca. Tu palabra de verdad, tu consejo sabio. Si queremos palabra que nos ayude, nos alienta de amonestación, de exhortación, Él va a enviar su palabra. Y su palabra es fiel y es verdadera. Y en esa nosotros confiamos. Allá afuera muchos confían en diferentes clases de doctrina, pero nosotros confiamos en la palabra del Dios verdadero, del Dios que no cambia, del Dios que determina, el Dios que tiene poder para hacer todas las cosas conforme a su voluntad y nadie lo puede detener. En Santiago capítulo 1, verso 17, Santiago capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que es beneficioso para nuestra vida, que proviene de Dios, viene de parte del Padre. Dice, y en el cual no hay mudanza. Esto quiere decir que Dios no muda, que Dios no cambia, que Dios permanece, que Él es firme, que Él es constante. No tiene sombra de variación. Una sombra durante el día, algo que da sombra, va pasando el día, la tierra va girando y la sombra va variando conforme van pasando los segundos, los minutos. Y el día pasa y hasta que llega la noche ya no hay más sombra de nada. Para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que es la sombra cuando se mueve y se varía. Pero Dios no es así. Dios permanece en su carácter. Él no puede cambiar. Él no puede cambiar porque es su esencia. No hay nada que lo mueva, ninguna influencia exterior que lo mueva a cambiar. No hay nada que lo influencie a moverse de su pensamiento. No hay nada que lo haga cambiar de sus planes. Por eso Él es fiel. Por eso Él permanece fiel. Por eso Él siempre es Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es así. No cambia, ni cambiará. ¿Quién es Él? Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que está con nosotros, el que vive en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no darle gloria y alabanza a su nombre? Cuando Dios nos enseñaba el día domingo acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, vemos cómo Dios cumplió con todo aquello que Dios le había prometido a Abraham. Pero Abraham no vio estando en la tierra como el pueblo que Dios le había prometido a él entraba a la tierra prometida. Pero Dios
cumplió con aquello que le había prometido según su promesa, y las cosas futuras que vendrían más adelante en cuanto a las bendiciones que las naciones iban a recibir al pueblo de Israel espiritual, y el beneficio que fue la obediencia de Abraham para toda la humanidad. De su descendencia nació nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos nosotros cómo Dios, que conoce todas las cosas, le habla acerca del pueblo que iba a salir de su lomo en Génesis capítulo 15, verso 13. El título de Dios promete a Abraham un hijo. Nosotros recordamos, en Isaac será llamada descendencia. Ahora lo que le dice a Abraham en el versículo 13, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. La omnisciencia de Dios, el preconocimiento de Dios sobre las cosas que iban a suceder a futuro. Del pueblo que saldría de los lomos de Abraham iba a caer en la esclavitud, en las manos del faraón. Yo ya lo conocía, yo ya lo sabía. Una de las cosas que puede hacer el hombre es tratar de pensar de por qué Dios lo permitió de esa manera, si Dios podía haber planeado otra cosa. Dios podía haber planeado que no pasara por esa situación en el pueblo de Israel, pero ¿quién le dirá a Dios qué hacer? Si Dios lo había determinado así, ¿quién iba a hacer que cambiara de su pensamiento? Ahora en Éxodo capítulo 1, verso 8, nosotros vemos el cumplimiento de esta palabra. Génesis capítulo 1, verso 8, un poquito más adelante. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. El cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham, o de lo que Dios le dijo a Abraham que iba a suceder con el pueblo que saldría de su lomo, aquí está. Dios se lo sabía, pero es el cumplimiento de la palabra del Señor. Es el cumplimiento de lo que Dios en su soberanía permitió que sucediera. Es el cumplimiento de aquella palabra que Dios le dijo a Abraham, y aquí está. Entonces todo lo que Dios dice, todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios conoce a su determinado tiempo, que Él también sabe y conoce, es Dios de tiempo, sabe cuándo van a suceder. Sabe cuándo van a suceder. Y ninguna de aquellas cosas que Él ha establecido en su mente y en su corazón que suceda, sean días, sean meses, nada va a variar. Nada va a variar. Un ejemplo, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuándo iba a ser el arrebatamiento, cuándo sería el día de la redención del pueblo, de su pueblo amado, el Señor Jesús le respondió: solo esto lo sabe mi Padre, en su potestad Él lo sabe, lo conoce. Dios sabe cuándo va a ser el día, cuándo va a ser la hora en que sonarán las trompetas y el pueblo amado se reúna con su Señor. Solo Dios lo conoce. Y yo conocía que esto iba a suceder de esta manera, al determinado tiempo, determinada. Ahora sí, Dios lo sabe todo. Y lo dejó establecido en su palabra, y se cumplió esta palabra. Un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 12, verso 40,
Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasado los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 400 años justo, el mismo día, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ni un día más ni un día menos. Dios es fiel a su palabra. Dios no tiene sombra de variación. Él lo conoce todo. Y conforme a Él lo ha establecido, que sucedan las cosas, van a suceder. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cumpliéndose los años que Él había dicho que tenían que cumplirse. ¿Y hubo alguien que lo ponga, y hubo algo o alguien que lo pueda detener? No. Cuando para aún los mismos israelitas pareciera algo imposible que ellos salieran libres de la mano del faraón, Dios le mostró que para Dios no hay nada imposible. Dios le mostró a ellos que para Dios no hay nada imposible. Había un mar, el mar rojo, que le impedía ser libre, pues venía el faraón tras ellos. Y Dios abrió las aguas del mar rojo y ellos cruzaron, dice, por lugar seco, por lugar seco. Pasó todo el pueblo, dice, y el ejército del faraón venía detrás, cruzando también por lugar seco. Y Dios, dice, nuevamente juntó las aguas y murió todo el ejército del faraón allí bajo las aguas. ¿Fueron libres? Fueron libres. Dios cumplió con su palabra, Dios cumplió con su palabra. ¿Cuántos dijo Dios que iban a estar en esclavos allí en la tierra de Egipto? 400 años. Y fueron los 430 años, la cual el mismo día que se cumplió esa fecha, Dios los sacó de Egipto. Entonces Dios conoce todas las cosas que sucedieron, que suceden en este tiempo y seguirán sucediendo conforme a su voluntad. Dios le había prometido que iban a salir con gran riqueza, salieron con gran riqueza. Pues cuanto ellos antes de partir, dice que le pedían a los egipcios las cosas que tenían valor, tanto oros y cosas, aro, todo lo que tenía verdadero valor, los egipcios les daban a los israelitas. Y salieron con todas esas cosas de la tierra allí de Egipto, con todas esas cosas de gran valor. Se cumplió la palabra del Señor, hasta eso Dios tuvo cuidado de ello. Hasta eso le entregó Dios. Sabía que se iba a cumplir esa palabra, sabía Dios que iba a suceder así, de esa manera, Dios lo sabía. Dios es soberano, cumple con toda su palabra. Amén, cuánto damos gloria a Dios. Ahora, lo que Dios nos quiere hablar en este día, mostrándonos a nosotros cuál es su carácter, la fidelidad a su palabra, la fidelidad a sus promesas, es que el apóstol Pablo nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de los escritos del apóstol Pablo de que puede suceder así, de que aún siendo Dios fiel, de aunque Él no permanece fiel, nosotros podemos llegar a ser infieles. De otra manera, también podemos decir, nosotros somos infieles. No hemos alcanzado esa fidelidad que requiere Dios de cada uno de nosotros. Y esas cosas en las que tenemos que pensar cada uno de nosotros. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la mano del faraón, lo tuvo que conducir por el desierto. Pero apenas salió el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo primero que hizo fue renegar. Fue renegar de Dios. Fue renegar a causa de que veían que habían salido de la tierra de Egipto y habían entrado a caminar a un desierto. Habían tenido que salir de allí cuando eran esclavos, y ellos tenían para alimentarse, para beber, y aunque eran esclavos tenían ciertas comodidades. Ellos empezaron a ver todas las cosas naturalmente y empezaron a verse que estaban en el medio de un desierto, desamparados. Y sin embargo no estaban desamparados. Tenían el amparo de Dios. Tenían la compañía de Dios. Ahora, ¿qué más necesitaban? ¿Cuál era su problema? Su problema es que su corazón aún estaba en Egipto. Que su corazón aún
Cuando Dios le habló a ellos, estando en la tierra de Egipto, por la boca de Moisés, ellos no le creyeron a Moisés. Por eso es que las Escrituras hablan acerca de Israel como un pueblo incrédulo, un pueblo duro de servir, un pueblo que se oponía a Dios, que no le creía a Dios. Habían salido de la tierra de Egipto. Nosotros hoy podemos decir qué maravilloso y qué tremendo habrá sido ver eso, pero porque nosotros hoy conocemos a Dios. Pero pasó tan poco tiempo, dice, pasó tan poquito tiempo y ellos se volvieron en su corazón, dice, a Egipto. Ahora, lo que tuvo que hacer Moisés es guiar a un pueblo que a Dios le era infiel. Un pueblo que Dios le había dado mandamientos y el pueblo no cumplía con esos mandamientos. Le había dado leyes y el pueblo no cumplía con esas leyes. Aún en el medio del desierto iban adorando, dice, a dioses falsos, dioses paganos. Fíjese todo lo que Dios tuvo que soportar de un pueblo infiel. Los amó de tal manera, los sacó de la tierra de Egipto, tuvo misericordia de ellos. Era su pueblo amado, pueblo escogido para él, un pueblo especial. Sin embargo, ese pueblo no le adoró, no le glorificó, no lo honró como debía honrarle. No cumplió con la justa demanda de Dios. Ahora nosotros decimos, bueno, porque estaban en un cuerpo semejante a nosotros, de carne, y sabemos que la carne se opone a la ley de Dios y era imposible cumplirla, pero tampoco la deseaban en su corazón. Entonces en el medio del desierto, Moisés tuvo que llevar a un pueblo infiel. Pero ¿quién permanecía fiel en el medio del camino? Dios. Renegaban de la comida y Dios le enviaba comida. Renegaban del vestido y Dios le daba vestir. Renegaban de esto y Dios se lo concedía. Renegaban de que no había agua y Dios le proveía agua. Y de esa manera igual el pueblo de Israel no creía en Dios y siempre estaba murmurando y siempre se estaba quejando. Un pueblo desagradecido. Pero Dios cambió. No, Dios no cambió. Dios dijo, no voy a cumplir mi promesa. Dios no dijo eso. Dios ya lo había determinado, que el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra que Él le había prometido. Pero tuvo que dar sentencia de juicio sobre aquella generación que había salido de la esclavitud de Egipto. Por tanto reniego, por tanto rezongar, por tantas quejas, por tantas murmuraciones. Muchas veces Dios tuvo que mandar mortandad sobre ellos. Pero su palabra no cambió, sus promesas estaban intactas. Y aún Moisés tuvo que interceder muchas veces por su pueblo cuando Dios le dijo a él, quítate del medio, voy a destruir a todo este pueblo y te daré un pueblo nuevo. Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Y Dios los perdonó. Dios que es rico en misericordia, que se conmueve, que es persuadido a usar de misericordia sobre aquellos que Él ama. Sin embargo, tuvo que emitir sentencia de que aquella generación que había salido de la tierra de Egipto no iban a entrar a la tierra prometida, sino a aquellos solamente que eran menores de 20 años, que no habían visto las maravillas que Dios hizo con gran poder y gran gloria allí en la tierra de Egipto. Y no entraron a la tierra prometida, no entraron. Sus cuerpos fueron consumidos en el desierto, murieron en el desierto. De allí de donde ellos renegaron en contra de Dios. Allí murieron, allí fueron sepultados. Pero Dios cambió su promesa, hizo algo que alterara su promesa. No hubo nada que alterara su promesa. Dios prometió que Dios le daría la tierra prometida y Dios lo iba a cumplir. Aún en el tiempo de Josué hubo mucha oposición. Aún en el tiempo de los jueces hubo mucha oposición. Se olvidaron de la palabra de Dios, se olvidaron de los que tenían que enseñar las Escrituras, se olvidaron. Hubo tiempo donde no había conocimiento de la verdad y Dios siguió permaneciendo fiel con su pueblo. Dios no lo desechó jamás. Aunque ellos hicieron lo que quisieron hacer con sus cuerpos, se mezclaron con naciones paganas, se mezclaron entre los pecadores, adoraron dioses falsos, adoraron postes de madera, un pueblo totalmente infiel. Ahora, ¿Dios lo soportó? Dios lo soportó. Dios muchas veces tuvo que enviar juicio a causa de esto,
de que ellos cayeran en manos de enemigos y disciplinar a su pueblo. Disciplinarlo de tal manera para mostrarle que Dios verdaderamente es su Salvador. En Oseas capítulo 13 le dice a Israel: oh Israel, en mí está tu ayuda. Solamente en Dios, solamente en Él. Ahora, ¿por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel y nada va a mudar la palabra que sale de su boca. Nada va a hacer que Dios cambie de pensamiento. Nada va a hacer que Dios cambie su plan. Él lo va a cumplir todo conforme lo ha establecido. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso es que Dios, en cuanto a fidelidad, nos muestra a través de sus palabras, escribiendo el salmista en el capítulo 36, verso 5. 36, verso 5 de Salmos, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Esa es la medida de la fidelidad de Dios, en la cual el salmista podía mostrar a través de las Escrituras. ¿Quiere decir que la fidelidad de Dios lo abarca todo? Sé que tan grande es la medida de la fidelidad de Dios. Y el salmista dijo: hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahora, Salmo 117, verso 2. ¿Cuánto tiempo dura la fidelidad de Dios? El salmista 117, verso 2 dice: porque ha agradecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Su fidelidad se corta en algún momento? No, su fidelidad no se corta en ningún momento. Para con su pueblo, para los que Él ama, para los que son suyos, siempre Él es fiel. Su fidelidad es eterna. Él es así. Él no cambia, Él no muda su palabra. Su fidelidad es para con nosotros eternamente. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas aún que el salmista tuvo que pasar para contemplar, para experimentar de que Dios es fiel en su palabra? ¿Sabe cuántas veces David se equivocó? ¿Sabe cuántas veces David pecó delante de los ojos de Dios? Por eso es que pudo experimentar el amor y la disciplina de Dios sobre su vida. Cuando él cometió un gran pecado, Dios le quitó un hijo. Y él aceptó ese juicio de parte de Dios, porque él sabía que la disciplina que Dios había mandado hacia él era justa. Porque Dios es justo. Entonces, él comprobó que estando en la disciplina de Dios, aún su fidelidad es eterna. De que Dios permanecía con él. Porque de qué manera se podría mostrar de que Dios para con David no fue fiel, es que Dios le hubiese dicho a David: listo, hasta acá se cortó, no quiero saber más nada con vos. Pero no fue así. El que lo había elegido como rey fue Dios. Y hasta el tiempo de su muerte. Y Dios lo que había determinado con él lo cumplió. Y Dios que lo había elegido a él permitió que él ejerciera su reinado sobre Israel. Y así fue. Y así fue. Pero Dios es un Dios que restaura. Por eso, para ver nosotros la fidelidad de Dios sobre nuestra vida y de que es verdaderamente misericordioso, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es Dios? Fiel y justo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso Dios nos decía: si decimos que no hemos mentido, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, si Dios nos conoce perfectamente. Ahora, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Amén. Ahora, ¿qué tan fiel es Dios para nosotros? Es que Dios nos dice a nosotros que Él comenzó su buena obra en cada uno de nosotros, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para andar en buenas obras que Él mismo preparó de antemano. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiese un abogado que intercediera por cada uno de nosotros? ¿Qué pasaría si no tuviéramos al fiel, al justo, a nuestro Señor Jesucristo como abogado que intercediera por cada uno de nuestros pecados? ¿Qué pasaría? Pero entonces vemos nosotros el amor de Dios para con cada uno de nosotros, para con cada uno que pertenecemos a su pueblo, que no quiere que nosotros cometamos pecado y nos quedemos con ese pecado allí, que no quiere que nosotros pequemos y ese pecado permanezca en nuestra vida, que hay un sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros, que habiendo sido tentado en todo, no pecó jamás. Que habiendo padecido todas las cosas en la carne, nos convenía un sumo sacerdote de tal manera que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que a veces cometemos la falta, los pecados y no cumplimos con las justas demandas de Dios. Ahora, hay algo de aquellas cosas que nosotros hacemos mal y pequemos delante de los ojos de Dios, que pueda cambiar el plan de Dios para con nuestra vida. Dios nos ha hecho justo, nos ha hecho santo, nos lleva a una santificación progresiva. ¿Hay algo que pueda cambiar su plan? ¿Hay alguien que pueda detener su mano? ¿Hay algo que pueda impedir que esto se cumpla? ¿Hay algo que pueda impedir que Dios no cumpla con aquello que quiere hacer en cada uno de nosotros? Se ha propuesto llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que nosotros alcancemos esa clase de conducta. ¿Y quién la podrá detener? ¿Quién la podrá detener? Hemos leído, ¿quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Él perdona nuestras iniquidades, Él perdona nuestra falta. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en comunión con Él. Si hay algo que en el comienzo de la humanidad impidió la comunión del hombre con Dios, fue el pecado. Ahora esa comunión fue restablecida con Dios a través de su Hijo Jesucristo, el mediador, nuestro Señor Jesucristo, el fiel y justo, el que permanece, el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él permanece en cada uno de nosotros. Así como cumplió su palabra cuando Pedro le negó 3 veces. Dios ya lo sabía. El Señor mismo se lo dijo. Antes de ser arrestado, Pedro con toda buena voluntad le dijo que no le iba a negar. Pero el Señor Jesucristo le dijo, esa misma noche me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aquella palabra se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Ahora le dice, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos, vas a pecar, me vas a negar, hasta llegar a maldecirlo. ¿Y se cumplió lo que hemos leído? Aunque le negáramos. Pero Pedro fue restaurado. Cuando el Señor Jesucristo resucita, se le aparece a su discípulo. Y ahí estaba Pedro. Juntamente dice, con los 11 estaba Pedro ahí. La segunda vez que se aparece Jesús a su discípulo, ya le encarga el Señor Jesús a Pedro el cuidado de la iglesia. Me amas, cuida mis ovejas. Me amas, cuida mi cordero. Ya le comisiona el cuidado sobre la iglesia. Ahora, qué tremendo es el amor de Dios, que conoce a los que son suyos, que conoce a lo que nosotros, a cada uno de nosotros, y de todas aquellas cosas que nosotros no hacemos delante de sus ojos, que conoce los motivos por los cuales a veces nosotros no congregamos, que conoce los motivos por aquellas cosas que nosotros le somos infiel, pero no va a hacer eso que detenga la mano de Dios en nuestra vida, pero para mostrar lo que nosotros somos infieles a Él, pero que Él permanece fiel, que Él siempre está firme, constante, sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros, mirándonos, cuidándonos, aún de nuestros errores, cuidándonos, y muchas veces nos disciplina a cada uno de nosotros.
¿Y por qué la disciplina a cada uno de nosotros? Porque nosotros muchas veces no nos examinamos a nosotros mismos. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 29, cuando habla de la institución de la cena del Señor, dice: pruébese cada uno a sí mismo, para que si somos jugados por el Señor, entremos en esa disciplina en la cual Dios, a través de esa disciplina, nos quiere corregir. ¿Para qué? Dice: para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, ¿a quién Dios corrige? ¿A quién Dios amonesta? ¿A quién Dios envía su disciplina? A sus hijos. Al que ama, a Dios azota, a Dios corrige. Al que ha tomado por hijo, a ese corrige, a otro no. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es verdadero. Porque aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Va a llevar su obra hasta el final. La va a cumplir. Y nadie lo va a poder detener. Desde el tiempo en que nosotros hemos comenzado en el Evangelio, de que hemos nacido de nuevo, ¿no comprobamos el amor de Dios para con nosotros? Cuántas dolencias, cuántas tribulaciones, cuántas aflicciones, por decir así, cuántas macanas nos hemos mandado, y sin embargo Dios nos corrigió, Dios nos amonestó. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y nos hemos entregado a esa disciplina con tristeza, con dolor en algún momento, pero luego es felicidad, luego es alegría. ¿Qué es la alegría? La restauración con Dios, la restauración de parte de Dios. Hemos estado, lo hemos dejado, nos hemos ido, hemos vuelto, y Dios no nos tomó de nuevo. Dios no nos aceptó de nuevo. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él permanece fiel. Por eso Dios no es como nosotros. Nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queramos. Podemos pensar con nuestra mente lo que nosotros queremos pensar. Podemos aceptar de nuestra mente, nuestro corazón, lo que ella nos dicta, determina, y así nosotros podemos aceptar y hacer cualquier cosa. Pero Dios no es así. Dios permanece en su palabra. El hijo pródigo se fue con la herencia de su padre, lo malgastó todo, pero dejó de ser padre. El padre dejó de ser padre, dejó de amarlo. Y el hijo dejó de ser hijo, un hijo legítimo, un hijo que aunque estuvo desperdiciando todo lo que era la herencia que le pertenecía a él, todo lo malgastó. Cuando volvió, dice, en su razonamiento, en su quicio, volvió al conocimiento y se dio cuenta de la posición en la cual estaba. Allí muerto de hambre, anhelando comer, dice, de los alimentos que se alimentaban a los cerdos, se dio cuenta que él no era digno de eso, que en su casa vivía mucho mejor y que en su casa había cosas para él y que no era digno de que viviera de esa manera. Por eso lo que hemos estado en el mundo, viviendo cosas del mundo, los que no hemos apartado del mundo, hemos comprobado el amor de Dios hacia nuestra vida, restaurándonos a nosotros, mostrando su fidelidad hacia nuestra vida, mostrando a Dios su amor y misericordia hacia nosotros, que no lo merecíamos. Pero Él nos tomó, nos guarda, nos ama, nos protege a cada uno de nosotros. Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel en su promesa. Lo que Él ha empezado lo va a llevar a cabo. Aquel que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta aquel día, hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga en busca de nuestras almas. Quedan algunas cosas, pero el tiempo pasado. La obra es de Él. Todo fue creado por Él, en Él, por Él y para Él. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Por eso lo voy a leer, pero no lo busque, para mostrarnos a nosotros que Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz santifica por completo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios nos va a santificar por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Quién lo va a impedir?
Nadie. ¿Quién podrá detener su mano? Nadie. ¿Podrá alguien decirle a Dios que lo que hizo está mal? ¿Podrá alguien cuestionar a Dios? ¿Podrá alguna fuerza humana detener el propósito de Dios en nuestra vida? Jamás. Jamás. Nos dio su Espíritu Santo. Nos selló con el Espíritu de la promesa. Estamos en Cristo Jesús. Y todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí, amén. Ahí está basada la seguridad de su obra, de que estamos en Cristo Jesús. En su Hijo está basada su obra, no en nosotros humanamente, sino en su Hijo Jesucristo. Nos va a llevar a la imagen de Él. Nos va a transformar y conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo. Va a hacer que las virtudes que hay en cada uno de nosotros se manifiesten a través de este cuerpo. Va a hacer que su deidad sea exhibida a este mundo a través de este cuerpo, por medio de la iglesia, por medio del cuerpo del Señor Jesucristo. Dios lo va a hacer, lo dice su palabra. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nadie lo va a detener. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amados hermanos, tenemos grandísimas y preciosas promesas, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Grandísimas y preciosas promesas para que nosotros vivamos esta vida espiritual con gran esperanza. Digo que un día sonarán las trompetas y los que durmieron y aún los que estamos en esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos seremos elevados a su presencia. Que este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo de gloria, un cuerpo incorruptible. Que un día estaremos delante de la presencia del Señor. Y en aquel día nosotros contemplaremos todas las promesas que nos fueron hechas en Cristo Jesús. Que toda la herencia que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús la vamos a recibir. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es soberano. Así que lo que creemos en Dios, lo que creemos en el Señor Jesucristo, démosle gloria a Dios y nos pongamos de pie.